ustedes. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, hay muchos temas aquí que ver, ¿verdad? El tiempo postrero, la redención de Cristo. Yo voy a hablarles de un tema el cual nos compete a todos y en todas las generaciones. Si ven, primero saluda a las 12 tribus en la dispersión, en el verso 1 y verso 2, y les dice cómo han sido escogidos. Verso 2, elegidos según la presciencia. La Biblia tiene palabras complicadas. Según la presciencia, no dice presencia, dice según la presciencia de Dios Padre. Entonces, ¿qué es presciencia? Es el anticipado conocimiento de Dios. Lo que dice que fuimos escogidos desde antes de que naciéramos, ¿verdad? Dice que elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Y cómo lo hizo? Nos santificó por el Espíritu Santo. Dicen santificación del Espíritu Santo, y para un propósito. O sea, nos escoge, presciencia, ¿sí? Nos santifica, ¿para qué? Para obedecer y ser bañados, yo diría bañados con la sangre de Jesucristo. Y saluda, gracia y paz os sean multiplicadas. Y entramos al verso 3, hermanos, un maravilloso pasaje. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nacimos de nuevo por la palabra, lo que acabamos de ver. Nos hizo renacer para un propósito, para una esperanza no muerta, ¿no? Para una esperanza viva, lo que se refiere que lo que Dios promete lo cumple. Es una esperanza viva. Hay gente que tiene, pues con todo respeto, no hay falsas esperanzas. Pues hay esperanzas que no se van a cumplir, ¿verdad? Hasta Salomón lo dijo: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando esperamos algo y no sucede, ¿qué sucede? Dice que es tormento del corazón. Y Salomón dice: pero el obtenerlo es vida, es felicidad en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, Pedro, cuando habla aquí de esperanza, habla de cosas que se iban a cumplir, y te digo, en un futuro mediato, no lejano, un futuro mediato. Mediato es que está próximo, está cerca, ¿verdad? Entonces, recuerden que la iglesia primitiva tenían esa bendición de conocer al Señor, pero muchos tuvieron que pagar con su vida su fe por la persecución judía y luego la persecución romana, ¿verdad? A través de los romanos. Por eso Pedro les da aliento y les dice que esperen, porque Dios tiene buenos planes. Y dice, ¿por qué? ¿Qué sostenía la gente? El saber que Jesucristo había resucitado. Es que la resurrección pues era la garantía de que Dios iba a cumplir todas las promesas, ¿verdad? Las que faltaban por cumplirse. Una de las que faltaban por cumplirse era ver a los enemigos de Dios postrados, ver a todos los enemigos del Evangelio juzgados. No voy a entrar en ese tema en esta mañana, pero cosa que sucedió, hermanos. En el año 70, pues Dios trajo el juicio a todo el judaísmo. Lo que pasa es que hay que ver la historia, ¿verdad?
Y tan es así que el templo, este templo que aparece en Mateo 24, del cual habló Jesús, pues no existe, fue destruido. ¿Cuándo? En el año 70 de nuestra era. Entonces, al no haber templo, pues no hay ley, no hay judaísmo. Todo giraba alrededor del templo, pero había un gran anuncio de esto. Si no hay templo, indicaba que el cristianismo entraba como norma, como creencia mundial, ¿verdad? Donde ya Dios no tenía un solo pueblo, sino todos los pueblos venían a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces esto debemos de entenderlo bien. Así es que les pido que investiguen un poquito, ¿verdad?, acerca de la destrucción de ese templo. Por eso Pedro habla de esa esperanza que vendría en un futuro inmediato. Entonces entro al tema, hermanos, por eso leímos todo el capítulo. Entonces lo que dice Pedro es que fueran atentos, que fueran entendidos, que fueran alertados de las cosas que estaban pasando, que no durmieran, no en el sentido físico, sino que estuvieran atentos a los acontecimientos que estaban sucediendo. Por eso es que en el verso 14 y de ahí inicio dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Ahí está, dice, como hijos obedientes, ¿qué dice? No se conformen, es decir, no se amolden a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia espiritual. Y dice, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Entonces les da una tarea Pedro, o nos da una tarea, sino como aquel que os llamó es santo. Sinónimos de la palabra santo: apartado, vamos a llamar una palabra íntegro, ¿sí? O sea, una persona que es santa es íntegra, es decir, es completa en sí misma, ¿verdad? Cabal es cabal, ¿sí? Cumple su palabra, ¿verdad? Lo que habla es de acuerdo a la palabra de Dios, cumple sus promesas. Entonces vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? De santidad. O sea, no es que nos salga una aureola en la cabeza y nos veamos muy especiales, ¿verdad? No. Esto tiene que ver con una integridad del corazón, ¿sí? Entonces somos llamados a vivir en esa integridad. Por eso dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es íntegro, sean también ustedes íntegros en toda su manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El plan de Dios siempre fue formar un pueblo íntegro que le adorara a Dios. Si ven ustedes, cuando Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto después de haber estado 430 años, pues Dios los saca de la esclavitud de Egipto y los va a llevar a una tierra nueva llamada Canaán. ¿Sí? Los iba a llevar a la tierra de Canaán, donde iban a poner el templo de Dios. Iba a ser un pueblo sabio, entendido, cuya vida iba a ser regida por Dios en todo orden. Entonces es un reino teocrático. Teos, Dios, kratos, gobierno, es lo que significa gobierno teocrático. Entonces Dios los llama, los saca de Egipto, les quita a los perseguidores y les da mandamientos, les da la ley de Moisés, por medio de Moisés en el Sinaí, ¿verdad? Pero el propósito era llevarlos a Canaán para vivir una nueva vida en Canaán. Y lo dice Éxodo 19:6, ¿verdad? El propósito de Dios fue formar un reino de sacerdotes y sacerdotisas, hombres y mujeres. No nada más el hombre era llamado. ¿Lo puedes por favor de poner, Miguel? Éxodo 19:6, y donde el Señor dice que iba a formar un reino de sacerdotes, y ustedes me serán, como dice, un reino de sacerdotes y gente íntegra. ¿Gente qué? Íntegra. Hermanos, porque tú ves el mundo estaba terriblemente mal. O sea, la idolatría, la gente adoraba a los astros, adoraba la obra de sus manos. Veamos la historia nada más. Aquí nada más en nuestro México
hace 500 años que adoraban nuestros aztecas. Al sol, a la luna, ¿verdad? Todavía existen los vestigios aquí en Teotihuacán, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. Bueno, pues así era el mundo. Por eso Dios escoge a un pueblo nada más, para que mediante ese pueblo todo el mundo conociera la misericordia de Dios. El plan de Dios siempre fue este y ha sido: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente íntegra, ¿sí? Gente que no miente, cumple su palabra, se comporta adecuadamente con su familia, crea hijos en el temor de Dios, le pasa el mensaje a sus hijos, porque sabe que esto es la vida. La vida en Dios es la mejor herencia. La mejor herencia no es dejarle casas y carros y joyas, eso no, eso lo van a acabar pronto, ¿verdad? Sino que les dejes el conocimiento de Dios, que les dejes la herencia de la fe en Cristo, ¿verdad? Para que sean parte del reino sacerdotes. Entonces, este es el plan de Dios desde que sacó a los hijos de Israel de Egipto. Y hermanos, cuando viene Cristo, pues se empieza a formar ese reino de sacerdotes. Y por eso es que dice aquí que escrito está, verso 16 de Primera de Pedro, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios les da la ley, hermanos, y la ley, pues imagínate los israelitas 430 años en Egipto, pues traían muchas malas mañas de Egipto. Ustedes recuerden que tantito Moisés se tardó allí hablando con Dios en el Sinaí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Pues no les fue trabajo, lo habían hecho en Egipto, habían participado en Egipto, se hacen un becerro de oro y lo adoran, ¿verdad? Y hablan mal de Dios, ¿cómo Dios nos sacó si aquí estábamos bien en Egipto? Entonces nunca digas eso, creo que me iba mejor antes, no es cierto. Puede ser en apariencia, ¿no? Apariencia. Pero Dios siempre nos va a llevar a lo mejor, a lo mejor. Y por eso es que en Levítico 20:26 es lo que está hablando Pedro, dice: porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿De dónde toma Pedro la escritura? Pues de la escritura primera: sean santos porque yo soy santo. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos, un reino de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Lo acabamos de hacer. Alaba a Dios, trae ofrendas de gratitud a Dios, ¿verdad? Ministramos a Dios cada día, agradecemos a Dios. ¿Cómo empieza nuestra mañana? Agradecemos a Dios, gracias Dios, porque amaneció hoy y puedo sentir tu presencia, ¿verdad? Y estamos ministrando al Señor. Entonces, Levítico 20:26, habéis pues de serme íntegros, esa es la palabra, íntegros, de una sola palabra, cabales, completos, sabios, entendidos, porque yo os he apartado de los pueblos para que sean míos. Ese es el propósito de Dios. Si Dios nos salva, nos saca de la vana manera de vivir, es para ser personas diferentes, ¿sí? En fe y acción, en fe y en obra, ¿verdad? Vamos a ser diferentes definitivamente. Y es lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Cuando él da el mensaje a los romanos, pues él empieza, después de darles el mensaje teológico, cómo vino su salvación, quién fue el Redentor, le dice: esta es la vida práctica, hermanos. Romanos 12:1. Desde el versículo 1 de Romanos hasta el último versículo del capítulo 11, teología. Fíjense lo que hace Pablo, les enseña teología, les habla cómo entró el pecado, cómo fue tratado el pecado, lo que hizo Cristo. Terminando la teología dice: esta es la vida práctica, sean santos porque Dios es santo. Por eso es que Pablo dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten, esta es santidad, que presenten sus cuerpos, este cuerpo que es el vehículo del Espíritu, que es mi cuerpo, es el vehículo donde mora Jesucristo, ¿verdad? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, ¿cómo dice? En un sacrificio vivo.
Hasta ahí nos quedamos, sacrificio vivo. O sea, no vamos a ofrecer sacrificios muertos, no vamos a ofrecer malas ofrendas, ¿verdad? Dice que lo primero es entregar nuestro cuerpo como en sacrificio vivo. Ahora, el sacrificio implica trabajo, ¿verdad? Un sacrificio implica trabajo, hacer una obra, preparar la obra, cuidar la obra. Aquí la obra pues es el cuerpo, ¿verdad? Que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo. Es decir, el pecado te demanda a ti que desobedezcas a Dios, que hagas lo malo, pero dices, no, yo someto mi cuerpo a Dios. Ese es ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo, un sacrificio vivo, de vida, ¿verdad? Dice, íntegro y que sea agradable a Dios, que es un culto en el entendimiento. Entonces, presentar tu cuerpo, que uses todos tus miembros para adorar a Dios, alabar a Dios. Y ahí están los 10 mandamientos, todo está conectado, ¿verdad? Cuando Dios le da la ley a Moisés, pues habla de cuidar el cuerpo, ¿verdad? Si ven, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios están relacionadas con cómo agradar a Dios, ¿verdad? Entonces les da el mandato, ¿verdad? El primer gran mandamiento que Jesús dijo que era, ¿verdad? Cuando le dicen, maestro, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Está hablando de tu ser personal, ¿verdad? Con todo tu corazón, tu pensamiento, tus fuerzas, tu mente. Ahí está el cuerpo, ¿verdad? En sacrificio vivo, usando bien la lengua, ¿verdad? Antes de conocer a Dios éramos blasfemos, ¿verdad? Blasfemábamos hasta de la lluvia, ¿verdad? Del sol, ¿verdad? Escucha a la gente cómo se expresa de un día soleado, ¿verdad? Y no necesitas buscarlo, tú vas caminando y la gente se expresa mal. En lugar de agradecer a Dios que todo nos hace falta, hasta los aires tremendos que hace aquí en Orizaba, ¿verdad? Polinización es la palabra maravillosa, ¿no? Cómo el viento hace que fructifiquen las semillas en otra área por el efecto de la polinización, ¿verdad? Por el efecto de las abejas. El insecto más preciado, ¿verdad? Si se acaban las abejas, se acaba la vida en la tierra, hermanos. ¿Sí? Estos animalitos preciosos permiten esa polinización, ¿verdad? Picando las flores, ¿verdad? Llevan las semillitas de un lado a otro. Viene el viento, se lleva esas semillitas, llegan al lugar adecuado y la tierra fructifica, ¿verdad? Es evolución, ¿verdad? No, es milagro de Dios. Dios hizo todo para que nosotros lo disfrutemos, ¿verdad? Entonces, hablaba de los mandamientos, ¿verdad? Y el mandamiento 2 dice, no te inclinarás ni te postrarás a ninguna obra hecha por las manos del hombre, ¿verdad? Otra vez cuerpo, o sea, no inclines tu cuerpo, no ofrezcas vanos sacrificios. Número 3, ¿verdad? La lengua, no tomes el nombre de tu Dios en vano, ¿no? 3, ponte 3 dedos aquí, es el mandamiento 3, ¿sí? Un 2 es una persona inclinada de rodillas, ¿no? Y sigue, ¿no? ¿Cómo usas tu lengua? ¿Cómo usas tus pensamientos? La codicia, ¿sí? Entonces tiene que ver el ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es con una conducta agradable a Dios y a los demás. Y a los demás, hermanos. Entonces, cuando el Señor planeó la salvación, no planeó una reforma, ¿verdad? Claro, les enseñó a los judíos que necesitaban depender de Dios. Los judíos dijeron, ya tenemos la ley, pero ¿la pudieron cumplir? No, porque estaba enfermo el corazón por el pecado, ¿sí? La herencia adámica pasó a todas las personas. Así es que lo que le sucedió a Pablo le sucede a todo aquel que quiere cumplir la ley. Pablo, el gran fariseo, se encontró que conociendo toda la ley, pero muy bien, un día dijo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque yo con el pensamiento me deleito en la ley de Dios, pero hay una ley que está en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Es la herencia adámica.
Entonces Pablo ve que no puede. Dice, Dios, no puedo. ¿Necesito a quién? Un Salvador. Entonces Dios pone la necesidad del Salvador. Por eso hubo tantas promesas en el Antiguo Testamento de los días venideros. Ezequiel, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, profetizó. Ezequiel 36, 26. Fíjense qué maravilloso pasaje. Dice, habla de nacer de nuevo. Dice, os daré corazón nuevo. Fíjense, se necesita una operación quirúrgica en el sentido espiritual. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de ustedes. Pondré el espíritu de Cristo. ¿Sí? Primero el Señor hace un corazón nuevo y pondré el espíritu de Cristo dentro de ustedes. El agregado es mío. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, el corazón adámico, y os daré un corazón sensible, un corazón que ame. Verso 26, que sigue, de favor. Dice, y pondré dentro de ustedes, repito otra vez, mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el que da el consejo nos da lo que necesitamos. ¿Sí? Si Dios no te manda a hacer algo que tú no puedes hacer, primero te hace nacer de nuevo, te da la capacidad. Por eso es que yo diría, no hay trabajo en no ser santos si estamos sometidos a Dios. No podemos decir, es que es rete difícil. No, sométete a Dios, que dice el diablo va a huir de ti, ¿no? El pecado va a huir de ti. Sométete a Dios. Cada día nos sometemos a Dios. Cada día puede haber invitaciones para el mal. No necesitas buscar, la gente te invita a lo malo. Pero tú dices, no, porque sabes a quién perteneces. Romanos 6, 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación. Una nueva vida de integridad y como propósito, ¿qué dice? La vida eterna. Ahora te digo algo, la vida eterna estaba inmediatamente. Jesús en su proceso de salvación enseña la palabra, ¿sí? Muere por los pecadores, ¿sí? Pero faltaba algo, ¿verdad? ¿Qué les pasó a los discípulos cuando Jesús muere? ¿Qué pasó con sus esperanzas? Se fueron al piso. Ya murió el Señor, se acabó todo. No habían entendido. Pero cuando el Señor se revela a ellos, ¿verdad? El Señor resucita. Hermanos, esto les es un testimonio. ¿Cómo? Ver al Señor resucitado. Entonces, el Señor resucita y hace la resurrección, le da vida a su muerte. Quepa esta redundancia, ¿verdad? Entonces significa que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo para remisión de los pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, no estuviéramos aquí nosotros. ¿Sí? En ninguna iglesia estarían celebrando, porque estamos celebrando. ¿Por qué la iglesia se reúne en domingo? Porque celebramos que Jesús se levantó de la muerte en domingo. Nos dio vida nueva, ¿verdad? Entonces, resucita el Señor Jesús. Pero ahí no queda todo. El Señor está con sus discípulos. ¿Cuántos días estuvo? Se aparece a sus discípulos, nada más a ellos. 40 días después de que resucita. Y sus discípulos ven cómo Él asciende. Hechos capítulo 1, asciende y dice que lo recibe una nube. Pero era una nube de ángeles, no una nube acuática, ¿verdad? Una nube de ángeles que lo recibe. ¿Sí? Y dice, en este Jesús que ves, que así como lo habéis visto, ¿cómo subió? Glorificado. Ahora, es que hay que entender mucho de la Biblia.
ir en una nube significa gloria. En el Antiguo Testamento Jehová venía montado en una nube, en una ligera nube, para traer juicio a las naciones. Hay varias menciones, tal vez unas 5. Tú lo puedes buscar en una concordancia en la Biblia, nube. Y dice, Jehová vino montado en una nube. Entonces el que montaba en la nube era Dios. Entonces Jesús tiene el mismo atributo. ¿Cómo fue levantado? En una nube. ¿De qué habla? De su deidad, ¿sí? Entonces le dicen los ángeles a los discípulos, este Jesús que han visto ascender, ¿cómo ascendió? En gloria, así mismo le verán. No está hablando físicamente, dice, lo han visto en gloria. O sea, lo ven venir sobre la nube. Dice, así le verán. Venir en una nube otra vez. ¿Cómo iba a venir? En una nube. Y así lo dice Mateo 24. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria, hermanos. ¿Sí? Fíjense cómo todo se va compaginando. Por eso es que la gente de ese tiempo esperaba la última promesa, vida eterna. La vida eterna ya la tenemos, porque desde el año 70 vino la vida eterna para todos los creyentes. La vida eterna es toda la plena bendición que Dios nos dio por la obra de Cristo. Esa es vida eterna, que es mediante conocimiento, ¿verdad? Juan 17:3, Jesús definió la vida eterna, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso es que Pedro habla de la esperanza. Pero te doy una buena noticia, nosotros ya no estamos en la esperanza. ¿Dónde estamos? Estamos en el cumplimiento. Así es que, hermanos, se acabó la persecución, vivimos en la gloria de la bendición. ¿Quién nos persigue? La puerta está de par en par, mira, invitando a que la gente venga. ¿Quién te insulta por tu fe? Nadie. ¿Vivimos en sufrimiento? No, hermano. Disfruta, vivimos en él, disfrute. Los primeros hermanos sí padecieron, ¿verdad? Pedro les dijo que esperaran al pasar por diversas pruebas, ¿verdad? Su fe les iba a ayudar a pasar por las pruebas, ¿verdad? Y no eran pruebas de que, las comunes, ¿no? Que nos vienen la enfermedad o la economía se nos cae y hay que empezar de nuevo, ¿no? No, eran pruebas más complicadas, ¿no? Era la amenaza de muerte, era la persecución por causa del Evangelio. Tú ves el libro de los Hechos, por aquí Pablo se convierte. Pablo era muy amado por sus amigos judíos. Pablo era fariseo. Y bueno, si Pablo se convierte al Señor, a mí me fascina la vida de Pablo, porque dice que cuando Pablo recibe la revelación en ese camino a Damasco, Pablo, después de ese encuentro, cuando el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, instrumento escogido me es este, porque yo le enseñaré lo que va a padecer por causa de mi nombre. Y Pablo empieza inmediatamente, no creas que dejó pasar meses, dice que inmediatamente se bautiza y empieza a predicar. Y los judíos, ahora Pablo ya predica a Cristo. Y le dijeron, Pablo, te felicitamos. No, luego amenazas de qué? De muerte. Hechos capítulo 14, creo que capítulo 9. Luego las amenazas de muerte, ¿sí? Y los hermanos lo protegen, lo guardan, lo bajan por un canasto en el muro de la ciudad, en Damasco. Pablo, vete, protégete. Y Pablo se va a meter a Jerusalén. O sea, él no se va a Samaria. ¿Dónde se va? A la cueva del lobo, donde la persecución podía ser más fuerte.
Muchas gracias. Sí, y los griegos después quieren matar a Pablo. O sea, los judíos y ahora los griegos, hermanos, por causa de la predicación del nombre de Jesucristo. Entonces fueron tiempos complicados y difíciles, ¿no? Entonces nosotros vemos en la Biblia mucha persecución, pero nosotros ya no nacimos en otra dimensión. Hasta te digo algo, nosotros ya no nacimos adámicos, nosotros ya nacimos en Cristo. ¿Sí? Es una gran diferencia, porque ya el conocimiento de tantos años nos alcanzó, las promesas de Dios nos alcanzaron. Entonces nada más era que nos dieran un empujoncito, que nos enseñaran la palabra y llegamos. ¿Sí? Llegamos al Señor. Entonces dice Pedro, así es que hermanos, puesto que Dios nos ha dado todas estas bendiciones, ustedes sean santos porque Dios es santo. ¿De dónde toma Pedro la escritura? De Levítico 20:26. No lo hemos leído, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya, verdad? Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahora ven ustedes a Levítico 19, a ver qué es la santidad práctica en la Biblia. Levítico 19, ahorita te doy los versículos. Versículo 2. Bueno, desde el verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y hermanos, si viene una listota, no vamos a ver todos, puedes leer en casa el capítulo completo. Y eso es lo que significaba santidad. Verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre. Es un mandato para los hijos, ¿sí? Y para las familias. Entonces, ¿cuál es el mandato? Esa es santidad. Cada hijo, cada hija vivirá en el temor de sus padres. No significa temor de espanto, sino reverencia, de obediencia, ¿verdad? Entonces habla de un orden en la familia, un orden en la casa, el que debemos de propiciar nosotros, ¿sí? Ahora, como padres hay ese reto, ¿no? ¿Tú crees que al niño le gusta que le sujetes? No, un niño no lo puedes sujetar, necesitas hablar con él, necesitas convencerlo, necesitas enseñarle, ¿verdad? Enseñarle lo que es la disciplina. La disciplina empieza desde que uno es niño, que ahora ya, con todo respeto, pues ya está muy relajado, ¿no? Mis abuelos no fueron cristianos, bueno, uno de mis abuelos con el que viví, pero es con la pura mirada te dominaba, ¿no? O llegaba una visita y estaba el abuelito ahí platicando y la visita, ¿no? Y yo pasaba por ahí, no, olvídate, la abuelita, ven para acá y paz, estamos platicando, usted no tiene por qué pasar enfrente. Sí, Señor. Esa y otras, ¿sí? Te enseñaron a trabajar, te enseñaron a ser responsable, ¿sí? Entonces, y nada de que te daban con el pañuelo, ¿no? Voy a dar disciplina y un pañuelo, no. Si te daban disciplina era con la vara y no conocían la Biblia. Mi mamá se acabó varias varas conmigo, y le agradezco, ¿sí? Le agradezco, pues éramos muchos hermanos, ¿sí? Pero mi mamá, que me quería mucho, no me la perdonó, hermanos, o sea, varias veces me tundió. Gracias a Dios, amén. Hacía apenas un recuento. Todos mis hermanos, ninguno de ellos salió vicioso o malviviente o que, no, hermanos, ahí están, ya son viejos como yo, ¿verdad? Todos, pero todos, o sea, con familias rectas, sí, claro, no son cristianos la mayoría, pero nos hizo bien la vara, ¿sí? Porque desde niños nos enseñaron a respetar a los padres,
Grábate esto, o sea, tenemos que hacer énfasis en esto. Ahorita la lucha es internet, el internet te los quiere sacar, te los quiere quitar. Entonces no estoy diciendo que uses la violencia, que uses la sabiduría de Dios y la palabra de Dios. Entonces aquí es santidad. Santidad es que los hijos respeten a sus padres, ¿sí? Y los padres amen a sus hijos, les enseñen. Iban a la tierra prometida, y recuerden, por eso es que el Señor los instruye. Verso 4: no se volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Otra norma de santidad: aléjate de la idolatría. No tengas que ver nada con idolatría. Muy fuerte. Pues muchos de nosotros venimos de esa creencia porque los padres lo transmitieron, ¿verdad? Pero hay otras cosas, por ejemplo, espirituismo, psiónica, hay tantas cosas raras, ¿verdad? No digo que sean malas las doctrinas orientales, pero que todas tienen que ver con que ejercites el cuerpo y que pongas tu mente en blanco. A lo mejor no hace mal el que el cuerpo se ejercite, pero lo que necesitamos alimentar, que es nuestro corazón. Yo no digo que el deporte sea malo, pero muchos de ese tipo de religiones lo que hacen, alejan a la gente de Dios. Es que no voy a la iglesia porque hoy tengo mi clase de yoga. Pues cámbiala al jueves, ¿no? Al martes o miércoles, ¿sí? Hay muchas invitaciones al respecto, hay muchas creencias, miles de creencias. Verso 9 del 19: cuando ciegues la mies de tu tierra, Dios los iba a prosperar. Dice: no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Fíjense, un mandamiento. ¿En qué otra forma se podría decir? No. Claro, Dios dice qué no hacer, te especifica el mandamiento, pero con el decálogo, ¿en dónde entra? No codiciarás. Exacto, el 10º, no codiciarás. O sea, lo que el Señor dice: no pongas demasiado, no pongas tu corazón en las riquezas de esta vida, ¿verdad? O sea, no, sí te hacen falta, yo sé que te hacen falta, pero yo te ordeno que no te dejes dominar por ellas. ¿Qué hacían algunos? Y que por eso vino el juicio de ellos a los israelitas. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón. O sea, que dejaran algo, ¿para quién? Para el pobre y para el extranjero. Verso 10: y no rebuscarás dale otra pasada, ya no. Déjalo para los demás, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos guarda este mandamiento? De codicia, de avaricia, ¿no? Aquí viene de lo de le queremos sacar más lana, lo que ya nos sirvió. Los bazares famosos, ¿no? Pues le saco otros 50, no, ya te lo pusiste 2 años, ya regálalo al pobre, ¿no? Hay que regalarlo, ¿sí? Porque ya lo usamos, ¿se entiende? Dáselo al chatarrero, ¿quién va a ganar? Chatarrero, sí, dale, pues ahora sí que junta todo el fierro viejo de tu casa y tíralo en la esquina. A la hora ya no está. Se lo llevaron, ¿no? Ahí está el principio, ¿verdad? Verso 11. Ser santo significa: no hurtarás y no engañarás, ni van a mentir el uno al otro. Aquí está el no hurtarás, es el 8º mandamiento. No hurtarás y no engañarás, ni mentiréis el uno al otro. El mandamiento 9, el 8 y el 9. Verso 12: y no jurarás falsamente por mi nombre. ¿Qué mandamiento es? No jurarás falsamente por mi nombre. Por 64,000. ¿Cuál es? No tomarás el nombre de Dios en vano. El número 3. El número 3, ¿sí? Verso 13:
No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces, no robar. 14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. El respeto irrestricto a todas las personas que tienen pues cualidades diferentes, sino que tendráis temor de tu Dios. Yo Jehová, esto es santo, eso significa ser santo. Verso 15, no harás injusticia en el juicio para los abogados, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Sí? Vean ustedes, hermanos, lo que significa esta palabra, sean santos porque yo soy santo. Verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, no andarás chismeando, o sea, decir chismes, o como dicen, meter aguja para sacar hilo. No, o sea, tenemos que guardar la boca, ¿verdad? O sea, porque la boca, como dice Pedro, la lengua, Santiago, es un mal irrefrenable que necesita mucha atención. Verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Prohibida ¿qué está prohibido? ¿Prohibido qué? La venganza. O sea, aquí no hay venganza, hay perdón. ¿Sí? Hay perdón, en Cristo hay perdón. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ahora, ¿qué es rencor? ¿Qué es rencor? Es un sentimiento de hostilidad y de resentimiento hacia alguien que nos hizo algo o nos ofendió y que sigue ahí en el corazón un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Es un pecado grave. ¿Sí? Entonces, si somos del Señor, no debe haber rencor. O sea, tenemos que ser perdonadores. A veces por una falta, una persona ya no te vuelve a hablar. Lo malo es que esté dentro de la congregación, ¿eh? Eso es lo malo, porque pues no es un buen testimonio, ¿no? Es que me ofende, pues sí, pero ¿a ti cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Todo. Entonces, eso lo tenemos que arreglar, hermanos. O sea, lo tienes que arreglar porque no va a ser bien para ti. No guardes rencor. Si yo he visto como pastor, alguien hizo algo desagradable, no le gustó al otro, no le vuelve a hablar. Pueden verse en la iglesia, pero uno se sienta en el norte y otro en el sur. ¿Sí? Hermano, te amo desde acá. Te amo en Cristo. Pues no, hermano, estás amando. ¿Sí? Dice, no guardarás rencor a tu pueblo, ¿no? Tenemos que reconocer, yo no soy una perita en dulce, jamás lo he sido, ¿eh? Yo he ofendido a personas, ¿sí? Y espero que me perdonen de los que no me he dado cuenta, ¿no? Pero ya en el Señor no es de que te la voy a guardar, ¿sí? Y que anheles que a tu hermano le vaya mal, porque ya se enfermó, qué bueno, ya lo castigó el Señor, ¿verdad? En lugar de que ores por él, Señor, de corazón, sánalo, me hace falta mi hermano, si él se muere yo voy a padecer. Naturaleza humana que necesita ser regenerada. O sea, pero ese es santo, eso es ser santo. No guardarás rencor a la gente de tu pueblo. Se los leo nuevamente. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, ese es ser santo. Amén, hermanos. Entonces tenemos que tratar con este tipo de cosas. Ese es ser santo. Queremos ser felices. Está bien sencillo, ¿verdad? Sométete a Dios, obedece a Dios, ¿sí? Esta vida requiere mucha atención de Dios, principalmente, de las cosas de Dios, para que te la lleves en paz, ¿verdad? Que vaya pasando la vida y dices, qué disfrute, ¿no?
disfruto la vida de Dios, pero tenemos que atender los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos hace santos, ¿verdad? Verso 17 de Primera de Pedro. Uno 17, por favor, Miguelito. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su vida aquí en la tierra. Esa es la peregrinación. O sea, dice, ¿qué es invocar? Es llamar, mencionar. Llamar, invocar, mencionar. Cuando le dice a Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, es una invocación, ¿sí? Padre mío, ¿no? Estás invocando a Dios, ¿sí? Dice, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Verso 18. El costo de tu salvación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y mediante el cual creéis en Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? ¿Sí? Si invocas a Dios por Padre, condúcete con temor. ¿Sí? Y hermanos, ¿y qué dice Pedro? ¿Para qué nos llamó el Señor? Pues para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo la alcanzamos? ¿Qué vamos a alcanzar? Vayan a 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Fíjense qué pasaje tan maravilloso. 13, 2 Tesalonicenses 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor. Qué amor tenía Pablo, ¿verdad? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Verso que sigue. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Aquí está, ¿para qué nos llamó? Para alcanzar, ¿qué dice? Ahora, ¿qué significa eso? Dice, para eso te llamó. ¿Ya lo alcanzaste? ¿Para qué? Ya nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Para alcanzar sinónimos de gloria. Prácticos, sinónimos de gloria. Dicen, ese plenitud, muy bien, plenitud. Sinónimos de gloria. A ver, una persona que tiene gloria, no, excelente, ¿no? Entonces, si es uno, excelencia. Sinónimos es excelencia. La otra, yo creo que es excelencia. Entonces, para alcanzar la excelencia, sí, pero entra excelencia, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que seamos semejantes a Jesús. Como Jesús fue en este mundo, así nosotros, ¿sí? Como Jesús fue misericordioso, así nosotros. Como Jesús fue bondadoso con todos, así nosotros. Lo que dice Pablo, que estamos en ese proceso, estaba en ese proceso para alcanzar la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos llamó. ¿Para qué más? Tito 3:7, por favor. ¿Para qué nos llamó? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. Entonces, ¿qué nos heredó? Vida eterna. Vida Zoe, gracias Miguel. ¿Cuántos tienen vida eterna? Todos la tenemos, porque Juan dice, el que tiene a Cristo tiene la Zoe, tiene la vida.
Entonces el día que te despides de este mundo, tú te vas con vida eterna, no te vas ya te vas con vida eterna. Entonces vida eterna significa tener todo lo que Dios nos dio en Cristo. Perdón total, redención total, cuidado total. Toda bendición que tú te acuerdes está en Cristo, es tuya. Esa es vida eterna. No te voy a dejar nunca ni te voy a desamparar. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, nunca te va a dejar. Aunque veas que se está cayendo el techo, Dios va a hacer algo. Amén. Participamos de esas maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado. Hay más, pero aquí le voy a dejar, hermanos, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos esta gloriosa bendición de acercarnos a ti y aprender de tus pensamientos, de tus caminos, de tu palabra. Señor, cuánto te necesitamos, Señor. Bien lo dices en tu palabra, separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos tu guía en cada instante de nuestra vida, Señor. A veces esta vida nos impone decisiones, dificultades, complicaciones, y en las decisiones a veces no sabemos qué hacer, pero algo seguro sabemos, Señor, que tu respuesta siempre va a venir. Gracias, Padre, por conocerte, porque en ese conocimiento nos has dado la vida eterna y un día en plenitud alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Te damos gracias por iniciar una semana pensando en tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga y los siga bendiciendo.